En este episodio, abogado versus siniestros. En el ring tenemos a Diego Procuna, Pablo Monroy, Miguel Ángel de la Fuente Estrada y como invitada especial, Sandra Rojas, quienes desde su experiencia nos darán una visión más completa sobre los desafíos, tensiones y decisiones que rodean un siniestro. Bienvenidos a este encuentro. Buenas tardes amigos de Siniestro Sin Censura, bienvenidos a un episodio más. El día de hoy tenemos el gran honor que nos acompaña el licenciado Miguel Ángel de la Fuente Estrada. Licenciado completo, sí. No, pues claro, Miguel Ángel es socio de la oficina de Dad Beechcroft y country manager aquí en Ciudad de México. Está leyendo sus credenciales un poquito, mis notas, ¿no? Está especializado en seguro y reaseguro, tiene una gran trayectoria, especialmente en siniestros complejos de coberturas tipo D&O, cyber, todo ese tipo. Y bueno, muchas gracias por tu tiempo. Nos reciben también aquí un shout out a nuestros amigos de Calavera Boxing Club aquí en Polanco. Muchas gracias por recibirnos. Como siempre, también nos acompaña nuestro CEO, queridísimo Diego. Él va a ser el referee hoy. Don King, yo prefiero. Yo te voy a presentar, a ver, como me encanta presentarte, y como bien lo dijo Teresita, el abogado más guapo de México. Venga, bravo. Saludos por cierto. No te pongas nerviosa. Saludos por cierto, Teresita. Saludos, Teresita. Pues amigos, la realidad es que es bien complicado abordar temas, ¿no?, actuales con un abogado, no siendo abogado. Entonces, vamos a ver cómo nos sale. La realidad es que te queremos preguntar varias cosas. Te puse un flan, con tu ejemplo. Pero ahorita estábamos comentando una pregunta muy elocuente y a la vez bastante tonta. ¿Cuál es la mentira más grande que dicen las compañías de seguros? Ahorita te pago, ¿no? Ahorita te pago. Estoy procesando tu Solo entregan estos documentos y ya no necesito más. Sí. ¿Cómo ves tú ahorita todo lo que ha pasado alrededor del evolucionamiento que está siendo tan grande de los abogados hoy en día en todos los reclamos? Ya no solamente tenemos reclamos de RC en donde están interviniendo o veníamos, como decía bien Pablo, cada vez se están involucrando más los abogados en el tema de siniestros. Entiendo yo, y sí lo voy a decir, que es tal vez por una deficiente forma de ver los reclamos desde el inicio, pero ¿tú cómo lo ves? Pues a ver, como todo, es que también es un gran negocio, ¿no? La gente identifica esto, o sea, estas opciones como buenos lugares donde puedan obtener recursos. Obviamente los honorarios se vuelven súper altos para los abogados que defienden asegurados. Pues es sobre la recuperación, oye, recuperas dinero y entonces esa parte le toca parte al abogado. O sea, es súper lucrativo, yo creo que eso. Obviamente el tema también de los errores que se cometen, las formas en las que se manejan los siniestros, pues suele ser complicado y eso hace que obviamente pues, haya un espacio para eso. Y bueno, la corte que tampoco no está ayudando a nada, ¿no? Entonces tenemos ahí. Pero sí viene derivado de errores que se han estado cometiendo constantemente, ¿no? Los expedientes, por ejemplo, son un problema hoy en la actualidad, que no se están preocupando de un cliente completo, tal vez ante un rechazo, y llegas con documentación débil a defender un posible juicio. O sea, ¿qué estás viendo ahorita en el mercado de errores que están cometiendo constantemente, que terminan en litigios, que terminan en involucramientos para llegar a negociaciones y no a un ajuste completo? Pues a ver, o sea, sí, evidentemente la integración del expediente es bien importante y eso tiene una relevancia, y el que no se complete ese expediente adecuadamente o no se tenga los elementos, pues se vuelve un tema delicado, porque cuando tienes que defender un caso en un juicio, pues obviamente los elementos que tienes, las pruebas que puedes tener para rechazar cualquier tema, es muy difícil que un juzgado te los acepte, ¿no? A ver, es como todo, ¿no? Yo creo. O sea, todo el mundo te dice, bueno, es que los asegurados no pagan. Pues no pagan. Bueno, sí, pero si vemos el 100% de los siniestros, a lo mejor, que no sé las estadísticas exactas, pero a lo mejor el 70% de los siniestros no están disputados. Entonces, el 70% que se pagan. Y el otro 30%, bueno, hay discusiones de entrega de documentos, hay discusiones
lo que se dice en un cuestionario de suscripción, lo que se hace en el proceso de ajuste o lo que hacen los ajustadores, los abogados, y eso hace obviamente que el 30% se cuestione. Claramente también hay un tema de fraude, el seguro, que eso también es bien complicado, obviamente no todos, pero se vuelve un tema complejo y el fraude es un tema que, o sea, tú no sabes cuando te presentan un caso y te dicen, este es un caso así, de esta forma, y pasó esto, y empiezas a revisar y empiezas a ver que tienes cuestiones como que grises o puntos donde no puedes identificar algo, y de repente lo primero que piensas es, bueno, eso puede ser un fraude. Entonces, el tema del fraude, el tema de la mala integración, obviamente los tiempos de respuesta también son bien complicados. Los tribunales en cierta medida también se han identificado estos temas y bueno, pues obviamente no puedes dejar de pensar que cualquier juez al final puede ser un asegurado. Entonces, si le va mal en el problema, en su reclamo, es algo que va a acabar derivando en un problema también para otros más. Entonces yo creo que son muchos factores. Sí, y ahorita hablando del tema de fraude que ayer platicábamos, ¿en qué línea de negocios se está viendo muchísimo más el tema de fraude? Normalmente en incendio o en esta construcción, normalmente ahí no tienes tanto tema de fraude, ¿no? Es como más sin propiedad, no sé, en embarcaciones, en aeronaves y todo esto, ¿no? ¿En qué crees que está más? Pues hay de todo, o sea, a ver, en incendios, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros hemos visto en incendios, pues es cuando alguien va y de manera intencionada va y prende fuego a todo. Mete al gato. Sí, y hace algún tema ahí. Y eso es común inclusive cuando las empresas están en un problema financiero. Es muy común. Además es como un tema como hasta de película. Sí, como línea común de películas, ¿no? Sí. Quemaron por el seguro. Sí. Entonces, pero eso en la realidad pasa. Y por el otro lado, por ejemplo, vida. Nosotros hemos estado viendo temas de vida curiosos donde suplantan la identidad, por ejemplo, de un migrante, la utilizan, contratan un seguro de vida y de repente dicen, se muere el migrante o desaparece y cobran y quieren cobrar el seguro. Y eso es un esquema muy común ahora. No sé si, a ver, no sé hace cuántos años lo empezamos a ver, pero podría decir que hace 5 o 6 años empezamos a ver un incremento en ese tipo de fraudes, por ejemplo. ¿Qué otro tema de fraudes? Bueno, el de autos es muy común, pero es propiamente, yo creo que de la dinámica del propio seguro de autos, que ya pasó esto, pasó lo otro, y entonces tengo algún daño aquí, y entonces eso lo meto por otro lado, y entonces ahora digo que es parte de este siniestro. Pero, por ejemplo, RC, en temas de fraude, el fraude es cuando tú llegas y presentas a un afectado y dice, este afectado tiene problemas renales y tiene problemas psicológicos y entonces está afectado de esta forma. Su vida ha cambiado en todos estos sentidos y entonces llegan y te reclaman una cantidad absurda de dinero. Entonces ahí y no pueden demostrarlo, ahí es donde tienes, por ejemplo, un tema de fraude. Pero es curioso en esos temas porque los tribunales, tú le puedes pedir 100 millones de pesos por una lesión y no tienes que probar que efectivamente los 100 millones los tienes que, los causar. Entonces, ese sí es un tema de las aseguradoras, donde dices, oye, tengo un reclamo de 100 millones de pesos por una lesión, a lo mejor una rotura de un pie, y dices, esto no hace ningún sentido. Entonces, ahí, por ejemplo, sí todo eso es tema de fraude. O sea, el fraude se puede dar desde el momento que no declaras adecuadamente la afectación que recibes. Cuéntale a Miguel tu gran siniestro del avión que se cayó y sus consecuencias para ver si es fraude. No es un gran siniestro, sí, pero o sea, lo que siempre considerando nosotros como manejadores de siniestros es muy intangible el daño moral, ¿no? Entonces un siniestro que se cayó un avión, nadie se murió, pero después uno de los pasajeros estaba afectado y decía que no podía volar, y entonces tenía pesadillas, y entonces no podía hacer el amor con su esposa, y entonces lo dejó, y reclamó creo que $25 millones de daño moral. La complejidad de eso es que es, como te digo, intangible, y como bien dices, no lo tienes que demostrar, tienes que más bien convencer al juez, ¿no? Que tú tienes esa cantidad. Entonces, a ver, es que te voy a decir una cosa, y eso desgraciadamente aprendemos lo malo de nuestros amigos del norte y ellos no del sur. sí. Por ejemplo, ellos en Estados Unidos le llaman eso. Oye, pero como abogado, ¿cómo compruebas cuando te ponen lesión?
Es que es muy difícil, porque, a ver, si tú No, llegas... es difícil. Claro, pero a ver, si tú llegas a un tribunal y de repente entras en un tribunal y llega la persona en silla de ruedas, quejándose, llorando y haciendo, o sea, y con toda la familia junto y haciendo también un drama, y el juez ve eso, impacta de entrada. O sea, aunque no lo... No, pero en el ejemplo que dice Pablo, que no puede hacer lo mismo con su esposa porque ya. Ah, bueno, ahí sí. ¿Cómo lo compró? No, yo no. Para eso le llamo a un médico legista. Pero sí, no, a ver, a ver, lo que les decía decir, por ejemplo, en Estados Unidos pasa mucho. En Estados Unidos le llaman la estrategia reptiliana, que es, llegan, presentan un caso, lo hacen súper grande, y a mí me pasa en las negociaciones, por ejemplo, llega el abogado y te saca las fotos de los afectados, las ves y son impresionantes. Ya los viste, ya viste cómo están, tal, y les pasa esto, les pasa lo otro, y de repente dices, o sea, esto es una calamidad, ¿no? Y a ver, pues es parte de, uno se va endureciendo si quiere, y va viendo las cosas de otro objetivo, o sea, con otro propósito, pero pues es bien complicado. O sea, el juez se las compra. O sea, un juez que no ha visto esos temas y ve eso, se impresiona. A ver, yo tengo, por ejemplo, les voy a platicar un caso ya que sin decir nombres, sin decir nombres, obviamente, a nosotros nos pasó un caso donde una persona se accidenta, americana, y dice que tuvo un problema de fractura, nunca quedó bien, no sé qué, tuvo problemas con el tema de opioides, porque para los dolores, morfina y tal, y su vida se destruyó, y entonces te crea todo un escenario muy complicado, ¿no? De que su vida, por el accidente en un tobogán, sucedió esto. Llegamos y tuvimos la reunión con los abogados, y los abogados muy curiosos decían, es que la póliza dice que tiene $1 millón de suma asegurada. Entonces, lo primero es que saben que tiene $1 millón de la póliza. Entonces, empezando a indagar, salimos de la reunión y le digo, no, ¿sabes qué? Vamos a meter un investigador privado en Estados Unidos. Hizo la investigación, el señor tenía un Tesla, caminaba perfectamente bien, empieza a ver todas las cosas y de repente resulta que nada de la historia que te contaron aquí era real. O sea, sí hay un poco de verdad en las películas pues, que llegan con collarín, bastón y todo, y salen y se lo quitan. Y también que haya un TI, ¿no? Tomarle fotos desde atrás del árbol y todo. Algún día deberíamos hacer, en Siniestro y Censura, deberíamos hacer una visita a unos casos. No, hombre, pero sí pasa. Oye, ¿y Siniestro chistoso te ha tocado? Pues a ver, si le llamas siniestro chistoso, que como Cantinflas, que te dice primero una cosa, después la cambia y la vuelve a regresar, sí, hay veces un montón. Sí. Estábamos algún día platicando que son catástrofes y son casos feos, pero decíamos que lo que pasa en el Chavo del 8 sí pasa. Sí, cuando se electrocuta toda la vecindad. Sí, cuando llega a citar, se electrocuta. Entonces, una de las preguntas muy frecuentes cuando la gente empieza como a conocer, ¿no? ¿A qué te dedicas y qué haces? Esa es una pregunta que a mí me han hecho bastante. Oye, ¿y si se electrocutan varios? Sí, y más común de lo que puede llegar a pasar. Sí. ¿No? Entonces, a ver, yo aprendí una cosa, te voy a decir que eso yo no lo sabía, y uno a veces trae unas ideas, pues, no sé si porque lo ves o lo escuchas, pero por ejemplo, nos decían, y eso lo hablamos con un ingeniero eléctrico, o sea, si tú metes los dedos en un enchufe, o sea, sí te pegas un toque de aquellos, pero no te mueres. Y esos son de media y alta tensión. Yo, por ejemplo, no tenía la enfermedad. Entonces, ahorita que me dices eso, pues sí, o sea, sí puede pasar, pero por ejemplo, te llegan reclamos de personas que se accidentan en casa o en una línea de estas de baja tensión. Yo hubiera pensado que se mueren, pero al parecer no es así. El caso más recurrente de RCU médicos o es eso, en la universidad. Pues, a ver, yo creo que hay muchos. Electricidad, sí, en escuelas. Escuelas, muchísimo. ¿Qué más? Huachicol, parece que no, o sea, gasoductos de Pemex perforan y entonces se derrama petróleo y entonces eso prende la comunidad y te encuentras con problemas de accidentes de comunidades que están cercanos a los gasoductos de forma, o sea, es muy común. Errores médicos es una que falla brutal. Eso probablemente
no sé si el accidente eléctrico sea más, pero probablemente de los dos es médicos y eléctricos, definitivamente. Oye, y coches. Sí, coches. Oye, y ahora que está viviendo esta nueva moda de abogados defendiendo a asegurados, o sea, ¿cómo es esta relación? Que es un amor-odio bastante interesante, ¿no? Porque cada quien defiende a su sector, son nichos relevantes, importantes y cuantiosos. Entonces, esta relación con esta nueva tendencia de ahora abogados defendiendo mucho a asegurados en contra de compañía, ¿cómo la manejas? ¿Cómo la estás viendo? Pues a ver, es curioso. A ver, tienes desde que ha pasado. Hay un abogado muy famoso, pero que se pone con la Santa Muerte fuera de las aseguradoras y con las fotos de los funcionarios diciendo que estos no pagaron y la Santa Muerte se los va a llevar a tirar uno de estos. Entonces, es una forma, o sea, con él es más complicada la cosa, pero algunos, a ver, intenta llevarlo bien, porque al final, quieran o no, o sea, se necesitan unos abogados. O sea, tú necesitas a esos abogados, porque esos abogados de alguna manera, si necesitas contener el problema, la negociación y todo, esos abogados se van a sentar a responder. Y ellos saben que si van a querer sentarse a negociar en términos adecuados, van a negociar con alguien. Entonces, hay abogados con los que te necesitas, hay otros abogados con los que empiezan a hacer ese tipo de cosas. Y platicamos un día con Sammy, que también trabaja conmigo en el equipo, un día estábamos en Guerrero y un abogado estaba platicando, oye, ¿te gusta el boxeo? Sí, fíjate, es que, yo también boxeo. Es que, oye, y si nos juntamos toda la negociación a una pelea de box. Entonces, no, bueno, está bueno, le dije, órale, va, pero me decía, bueno, si no me pagas 10 millones por caso y si me ganas $1 millón, le dije, no, si no te ganas, te vas con cero. No quiso. Desde aquí lo llamo para que asuma el reto. ¿Sabes quién eres? Tenemos pendiente una negociación más bien. 10 millones a cero. Sí. Oye, pero a ver, que también pasa algo, te gusta el box, por eso estamos aquí. Sí. Y podría pasar algo chistoso, porque si no decimos que te gusta el box y que entrenas y todo esto, seguramente toda la gente pensaría que yo soy el mejor. Sí, definitivamente. No, porque no es un deporte para su color. No, es un deporte definitivamente. Pero bueno, yo creo que a ti sí te meto, pero ¿cómo agarras esta manera del box? Bueno, todo depende de qué nivel de Raúl nos dijo que tú eras coach de qué, de danza aérea. De danza aérea, sí. Es que yo vine aquí de danza aérea y entonces cuando entré por aquí por la puerta y vi que había hombres de verdad y dije, no, esto es mi lugar. Entonces mi coach no solamente es mi coach, es mi asesor espiritual, me ha certificado en el rumbo y ahora ya soy boxeador. ¿Ya llevas un programa? Ya puedo, pues desde los 12 años. O sea, no quieres decir cuánto tiempo, ¿no? Bueno, 12 años, las ya estabas casado. 2 años. No estás mental. Y regresando al tema de seguros y de todo esto, ahorita con todo el cambio de legislación que ha tenido impactos importantes, con todo el desmadre que hay con jueces, magistrados, ¿cómo está? ¿Cómo lo ves? ¿Sí es un desmadre? Sí. A ver, ya es un poco de risa. O sea, sí tenemos jueces que no son jueces. Bueno, o sea, tenemos jueces que no son jueces, sí, o sea, de formación cero, sí, de formación, más bien de formación de judicial, o sea, porque de formación no tiene nada. Claro. Digo, ayer estábamos platicando y justamente a mí, o sea, me choquea mucho que de repente te dicen, oye, ¿ya viste lo que dijo la ministra del tema de la propiedad? Y que si la propiedad es, y si no, y si tienes cuentas bancarias, entonces no todo el mundo tiene, entonces eso no tenemos por qué protegerlo. O sea, sí es un poco, o sea, a mí me preocupa, Creo que porque no puedes de alguna manera, o sea, generar algún tipo de expectativa en los clientes, decirles con quién te va a tocar defender un caso. Pero hemos visto cosas. Y se ha tenido un impacto, evidentemente. Sí, yo creo que todavía no se ve. Ya venía la tendencia, pero el problema es que ves las sentencias y por lo menos en las otras dices, estos se los estudiaron y trataron de sacar el tema adelante. Pero esto definitivamente ni siquiera eso.
¿crees que en algún momento le llegue a impactar tanto al mercado que la línea de RC desaparezca? No creo que desaparezca. Eso ¿Se vuelve más caro tal vez? pues se va a volver más cara, no lo dudo, pero yo creo que lo que pasa es, por ejemplo, que hemos estado platicando con muchas aseguradoras, es tienes que buscar otros medios que no sean particulares, o la mediación, o tienes que buscar por el arbitraje, o alguna opción. O sea, hay opciones, y curiosamente los jueces que hoy antes eran jueces, ahora son mediadores, entonces eso está, o sea, entonces probablemente la tendencia tiene que ser moverse a otra área, porque yo no creo que tengamos muchas, o sea, muy buenas noticias en los tribunales sexuales. Oye, del porcentaje de siniestros, si decimos, ahora tenemos un 100% de siniestros de RC, ¿qué tantos siniestros que hay con defensa de abogados y qué tantos otros sí puedes hablar con la víctima? A ver, es que es parte de una estrategia. El abogado nunca te va a dejar hablar con la víctima. Nunca. ¿Por qué? No por eso, pero ¿qué porcentaje de casos sí tienes abogados y en otros? O sea, sí, casi todos tienen abogados. No, o sea, actualmente no. Hay líneas que sí, porque son muy lucrativas, entonces hay abogados especializados en esas líneas y hacen todo lo que pueden hacer para obtener esa información, y entonces van y prácticamente se ofrecen a los asegurados, a los afectados, para decirles, oye, yo tengo aquí, yo te puedo obtener esto y esto y esto, y firma por acá y vamos adelante con la demanda. Eso es muy común. Pero, por ejemplo, actualmente en RC se está volviendo una tendencia, hay muchos despachos así, y sí se buscan. E inclusive, o sea, hay ciertas áreas donde hemos visto que personas identifican que esto es un negocio y entonces arman estas estrategias entre persona que tiene información más persona que sabe litigar, y entonces arman un despacho y se vuelve lucrativo. ¿Y ahí en dónde gana el abogado? O sea, ¿cobra un porcentaje de lo que gana? Sí, un porcentaje. O sea, a ver, hemos visto, o sea, desde el 50% de lo que recupere, 60%. Sí, es lucrativo entonces. No, súper lucrativo, pero además el problema es ese. Por ejemplo, nos tocó ver un abogado que cobraba 80% y se le traspapeló el documento con la víctima, que él se llevaba el 80% de lo que pues es que no hay regulación, nadie les exige absolutamente nada, y entonces obviamente lo que pasa muchas veces es que a veces juegan con un tema de necesidad, entonces le dicen, oye, mira, y de emoción. A ver, también otra cosa que nos ha pasado mucho es saber de afectados que, por ejemplo, llega el abogado, les enseña una sentencia y les dice, esta sentencia es de tantos millones, esta sentencia te la puedo obtener. Oye, pero a ver, explícale cómo fue, dónde fue, quién estuvo involucrado, qué lesiones tuviste, cuándo se hizo, y eso nos lo explica. Es un gran gancho de atracción para los clientes. Oye, y en esta parte, a ver, cuando ocurre el siniestro, ¿qué tan bueno es llegar primero con la víctima? Cuando se pasa el siniestro hoy, hay una gran notificación de siniestro y tienes la oportunidad de llegar en los primeros 5 días. En mi punto de vista, según yo, no es lo más correcto, porque todavía tiene un duelo en un tema de fallecimiento de un familiar. Yo no creo que sea bueno, pero muchos abogados, muchas compañías creen que es el mejor momento para negociar. Yo te diría, estoy de acuerdo contigo, depende mucho de la situación y de la persona, porque también la gente empieza a desconfiar, o sea, ¿por qué tienes tanta ansiedad de cerrar un siniestro? Y eso obviamente, lo primero, la naturaleza humana es pensar, me están viendo la cara o alguien me está jugando conmigo. Yo no soy de esa idea, yo considero que sí tiene que haber, o sea, un espacio, depende mucho. Por ejemplo, muchos abogados que nosotros sabemos, de abogados reclamantes, que los de las funerarias van y les dicen, oye, se acaba de una persona así, entonces llegan y entonces prácticamente van y como empleados de la funeraria casi, oiga, siento mucho la pérdida, pero ¿sabe qué? Firmen aquí, vamos a ir contra no sé quién, no sé, y de ahí sacan los asuntos. Entonces, también es muy complicado. Yo creo que tienes que ver el caso por caso y plantear un poco el terreno. Ese podría decir entonces que sí es un error de las compañías. ¿El querer saberlo rápido? No es que no es quererlo resolver rápido. A veces las compañías sí quieren pagar menos.
¿O no? Bueno, ese es el negocio, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, con prontitud, evidentemente tienes una mejor oportunidad de que salga mucho más barato un reclamo que ya un proceso judicial. Sí, sí, sí. Pero en este momento sí puede ser un error que ocupan para que el siniestro salga más barato. Son estrategias, Pero por ejemplo, pero te terminan volviendo frío. sí, Y ese es un tema que del lado del asegurado se vuelve algo con lo que pelea con el seguro, decir es que no nos entiende. sí, pero te voy a decir una cosa, por ejemplo, si tú te pones a pensar cuánto es el gasto, o sea, cuánto representa contratar abogados, Sí. más los peritos que tienes que dar al juicio, que también es una lana, más copia, más no sé qué, más porque además, obviamente, mucha maquinaria judicial, desgraciadamente, este país no tiene algún tipo de incentivo para eso. Entonces, todo eso, si lo añades y lo pones en una, o sea, lo consideras y ves cuánto le pagas al afectado versus pagarle algo rápido sin que tenga abogados, probablemente sale ganando. Pero la bronca es esa, es cómo genera la credibilidad necesaria en el afectado de que la persona que está ahí enfrente le está ofreciendo algo adecuado a las circunstancias al siniestro que tiene. Es bien difícil, o sea, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado muchas veces, nosotros sí somos muy empáticos en la negociación, sí buscamos hacer negociaciones, la realidad es que, o sea, a mí los abogados que me dicen es que hay que llegar a las últimas consecuencias, le digo, sí, hay casos para eso, pero no para todos. Y no vamos a ganar todos. Es más, vamos a perder. Pues tienes que sentarte y te sientas y negocias, pero tienes que generar una empatía tal de, oye, a ver, generas credibilidad en quien está negociando, esa persona negocia, llega y no le vas a hacer a la primera cambio. A lo mejor le dices, oye, mira, así funciona, esto es tal, y es un proceso. Entonces la gente que te dice, cierra en el momento, lleva el cheque, paga y no sé qué, a mí en lo particular me parece que acaba siendo, o sea, controlarlo al final. Oye, pero este tema a mí siempre tengo como esta duda de los despachos de ajuste. ¿Cómo entrenas a un abogado a ser un buen negociador? Porque eso no te lo enseñan en la universidad. No, o sea, eso viene yo creo que con la esencia de la persona. Sí. Pero ¿cómo vuelves a alguien un gran negociador y no un abogado que quiere llevar a juicio para ganar evidentemente más, ¿no? Voy a tirarle a los abogados, porque realmente lo que dice la gente es un abogado siempre va a querer ganar más, que se ¿no? Claro. Eso es lo que dice todo el mundo. Ya me tengo un abogado, la quieren llevar el siniestro, ¿no? Lo que sí podemos nosotros decir es sí se buscan las negociaciones. ¿Cómo se entrena a un abogado para hacer un negociador? Pues a ver, curiosamente, pues a ver, sí, pero porque también un poco la necesidad de salirte del negocio, o sea, del mercado, y de diferenciarte del mercado, y de que no te vean a ti como el abogado que llega al último, o sea, desde el final y no quiere extender el caso. O sea, a ver, en nuestro caso, o sea, esa fue obviamente es un diseño que nosotros tenemos en la oficina, que es así, tenemos un equipo de negociadores que se dedica a eso y que sale a negociar, que son abogados y que son negociadores. A mí, en lo particular, a mí me encanta ser negociador, o sea, es mi chamba, yo no soy litigante, no pretendo ser litigante, no me gusta, pero a mí me encanta sentarme a negociar, esa es mi pasión. Entonces, por ejemplo, la gente que está conmigo tiene un equipo que se dedica a negociar y es lo que buscamos. Y sí nos ha dado resultados muy claros. Yo sé que estoy aquí adaptando un anuncio, pero es eso, o sea, es eso. Tienes que generar las habilidades de negociación necesarias en los abogados. De hecho, es más, en la universidad, o sea, yo doy una clase específica de eso. ¿Cómo negociar? Pues de habilidades analíticas para abogados, que es, oye, cómo tomar decisiones estratégicas, cómo negociar, cómo manejar situaciones, o sea, tomar decisiones claras, o sea, basado no en el derecho, sino basado en la psicología, en los números, en cosas de ese estilo, porque es algo que tienes que empezar a contar. Oye, ¿y quiénes son mejores negociadores, los hombres o las mujeres? Pues depende.
No te quieras hacer problemas. Si es tu mujer, siempre te va a ganar. Siempre te va a ganar. Pero depende. Hombres con mujeres o mujeres con hombres. La combinación ayuda. O sea, si tienes del otro lado una mujer, pues una mujer está. Entre mujeres es difícil. Yo creo que la relación no se da. Y también entre hombres suele ser muy agresivo. Pero cuando cambias el enfoque, no es machismo, o sea, no es un tema de machismo, pero cuando cambias el enfoque, ya lo sé, pero no, voy a decir, o sea, cuando tú cambias el enfoque, el hombre tiene una función más agresiva, más cruda, o sea, cuando tú presentas a una mujer negociando, se equilibran las fuerzas, o sea, en una negociación, pero si tú quieres generar un choque directo de agresión, mete un hombre con un hombre. O sea, es biología, no es Sí, claro. pero es así. Entonces, Nosotros te entendemos, el público no. Probablemente. Pero sí es cierto, porque cambias el paradigma y como que es más level playing field, ¿no? Cuando suavizas la negociación y se vuelve mucho más, se aceita mejor. Es verdad. Sí. Oye, pero sí hay instancias en donde, no sé, existe esta famosa frase de piso y techo. Entonces, en el primer acercamiento sabes que no lo vas a cerrar, o siempre vas a la primera reunión intentando negociar para cerrar. No. Sí desgastas, ¿no? O sea, sí tienes una estrategia de desgaste primero, ¿no? Es que hay diferentes estrategias de negociación. Pues es una negociación que le llaman. Es un arte también. Sí, a ver, eso se le llama el mercado. Lo que está diciendo es el mercado, es alto, piso y techo. Esa es una forma de negociación, pero no necesariamente todas las negociaciones tienen que llevar allá. ¿Qué es lo que pasa? Que la negociación lo primero que tienes que hacer es entender a la persona que está frente a ti. O sea, tú no puedes llegar a una negociación sin saber quién es el que está frente a ti, o por lo menos tener una posición donde tú puedas entender sus intereses, dónde están alineadas sus motivaciones, todo. Entonces, la primera es como de tiempo, o sea, tienes que ir a ver qué es lo que quiere, cómo se maneja, qué es lo que te dice. Y ya después decidiendo eso tienes que ver qué estrategia vas a seguir con él. O sea, sí tiene un proceso. Por eso digo que la primera vez que tú llegas con un cheque y le entregas un cheque a un afectado y le dices, fírmame ahorita, aquí está el cheque, nunca funciona. ¿Por qué? Porque no sabes si el tipo, o sea, no sabes si tiene dos familias. Tonterías, no sabes si tiene dos familias. No sabes si el tipo no quiere saber absolutamente nada de la persona que falleció. A lo mejor es una persona súper ambiciosa, a lo mejor ya está bien aconsejada por un abogado, no tienes ni idea, o sea, entonces no puedes llegar a hacer una negociación. Sí, claro. Definitivamente. O sea, primero vas como a analizar, ¿no? A ver cómo están estos parados y cómo está la situación y ya digamos que después armas la estrategia, ¿no? ¿Cuántos casos tiene un abogado en tu firma? Por ejemplo, una de las personas que hace negociaciones de carrera, ¿cuántos casos tiene? Puede traer, no sé, 200 casos. O sea, el equipo de negociación de la oficina, o sea, es un equipo súper probado de negociación. O sea, están diariamente negociando. O sea, son gente súper afinada al tema de negociación. Y se las conoce. O sea, se las conoce. Como vendedores, ¿no? Que si tienes a ciertos güeyes, que tienes que negociar. Pues es que sales, haz cuenta, tienes una cartera de 500 litigios que tienes que salir a negociar. Pues son 500 litigios que hay que salir a negociar y tienes que hablar con 50, 60 abogados diferentes. Y este abogado piensa de esta manera, y este abogado es así, y las motivaciones de este abogado son así, es así. Entonces, más o menos ya vas identificando cómo ir negociando, los parámetros de negociación que tienes, obviamente las autorizaciones, porque también la negociación implica voltearse al asegurador y decirle, oye, eso, hay que negociar y hay que salir con esto. A ver, las aseguradoras que se han estado. ¿Les han sacado armas? O sea, ¿les han pasado cosas extrañas? Seguramente sí, No, pero amenazas o como lo de la Santa Muerte, narcocafé. O sea, amenazas sí. O sea, que pongan las pistolas y cosas. No, así tan. No, porque tampoco. Para eso está. No, así agresivo, no. O sea, sí te amenazan. Te dicen bastante. Y todo. Pero yo creo que es parte del juego. Es parte del juego. No, pero así que ahora me he puesto una pistola. A ver si me han pasado cosas curiosas. De repente me felicitan el día de cumpleaños.
O sea, o me hacen comentarios peculiares como personales que dices, este güey cómo se enteró que sí, eso sí, ya sabes que te ven un mensaje. ¿No? Oye, amigo, pues mencionaste, estábamos hablando ahorita de negociaciones y de personas de tu equipo. Estuvimos en la línea de hacerlo fatal, lo corregimos a tiempo, ¿no? La mencionaste, para mi gusto es una de las mejores negociadoras, sí lo creo firmemente. Y como lo mencionaste, pues que se nos una un poquito para preguntarle, y la primera pregunta que le voy a hacer va a estar maravillosa. Sandy, vente. Venga. ¿No estás bien? Bien, todo bien. Gracias. ¿Sí es el abogado de México? Pues creo que podría entrar en el top, ¿no? En el ranking. ¿Top qué? ¿Top 30? Porque top 30 o top 10, top 5. No se puede Claro que decir. se puede. No. Pues hay varios. Hay varios, sí. En el despacho, por ejemplo, hay nuestro socio de litigio, también es un gran personaje. Tiene sus fans también. Pues tiene sus fans también, pero... Igual que Miguel. Pero si es el top 5 es porque es tu top 5. No, es el top 5 de las encuestas que se Exacto. Pero tuyo. No, porque Del consenso. El 1, ¿no? el 1. Exacto, pues sí, claro. Tú eres equipo Teresita. Un hombre de una sola pieza. Exactamente, Eso sí, la verdad. Boxeador. Boxeador. Aéreo. Buen negociante. Campismo, Eso me gusta. hiking, todo. Sí. Y Pues tal vez abogados a veces contrarios también andan por ahí. No puedo decir esos nombres. dinos apodos. Pues yo creo que justo Miguel mencionaba un despacho muy grande que todo el mundo seguro conoce. Hay abogados también ahí que son simpáticos. O buenos. Siempre es bueno tener un amigo abogado. Siempre, sí. Pero no una. Una negociadora, sí. Ya Pues sí, ahorita mediadores, negociadores, siempre para que también. todo se arregle sin tener que salir a pleito. Exacto. Oye, pero tenías el caso del ring de box en un gimnasio. Sí, o sea, Para no como lo ve un abogado, porque nosotros lo vemos de una forma. sí, Y correcto. yo creo que los abogados lo van a ver. Tenemos un caso desde que supimos que íbamos a grabar en un Sí. digo, ¿qué pasaría si? Entonces, ¿qué pasaría? ¿No? En este gimnasio entrenan, ¿no? Vienen a entrenar, hacen sparring probablemente. ¿Y qué pasa si alguien le ponen a gasolina y lo matan, ¿no? Le ponen, o sea, obviamente ha pasado en peleas profesionales de box, pero o sea, la duda es, este gimnasio obviamente tiene un seguro de RC, pero ¿quién guarda la responsabilidad en ese sentido? ¿no? O firmas un release cuando te inscribes al gimnasio, ¿cómo funciona? Pues a ver, o sea, tienes que firmar una liberación de responsabilidades, pero por ejemplo, pues, para eso necesitas tener buenos coaches. No, pero si pasa, No, a ver, claro. ¿a dónde llegas? A ver, si pasa, yo creo que tienes un tema. O sea, depende mucho, o sea, hay muchas circunstancias que tienes que valorar. Primero, que sean instalaciones adecuadas, por ejemplo, que las instalaciones estén bien, que tu coach o la persona Como el estas, entrenador, se dice. como Eso. aquí, Calavera. como Calavera, pero a ver, que tienes un buen coach, como mi asesor espiritual que está por allá, que no se ha asomado, pero ahorita se va a asomar. Por ejemplo, es importante, alguien que sepa y que sepa cómo funcionan, o sea, el entrenamiento de box, o sea, y que además tenga la técnica, ¿no? Por ejemplo, entonces las instalaciones, la liberación, obviamente una persona con cierta prudencia. A ver, accidentes pasan y el accidente por pasar el accidente no genera un daño. O sea, bueno, genera un daño en el sentido de que, a ver, le generas una afectación a una persona, pero eso no necesariamente legalmente te genera un daño como tal. Porque Ahí no te entiendo. A ver, o sea, lo matas. O sea, sí, lo alguien matas, mata a otro. pero a ver... Ahí hay una cadena de responsabilidad. Sí y se no. abre un expediente, ¿no? Sí, a ver, se abre un expediente para ver si hay responsabilidad. Correcto. Ese es el punto. Pero de que, o sea, por toda muerte tiene que haber una responsabilidad, no necesariamente. ¿Por qué? Porque si tú tienes las condiciones adecuadas, actuaste diligentemente, o sea, todo está perfectamente y suceden accidentes, como sucede, es como si tú vas en la calle, o sea, a ver, se te cae un piano encima, bueno, a lo mejor hay imprudencia, pero si una persona ha hecho todo lo que tenía que hacer para que no pasara eso y pasa, o sea,
o sea, no es algo que tú te tengas que responsabilizar, claro. Ni al otro boxeador, ni al gimnasio. Por supuesto. O sea, que tú le das... A ver, pasa mucho, ya ha pasado muchos casos. O sea, no puede haber una demanda sobre el... Sí puede haber una demanda, pero puedes estar absuelto por esa demanda. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que tú llegas y tú tienes un problema en la cabeza que nadie sabe aquí y que te pegaron. Estás haciendo sparring y te pegan. Y resulta que no tenías idea de que existía eso. Tú te ves checado, el lugar es adecuado, usaste la protección adecuada, o sea, se hizo en condiciones adecuadas. ¿Por qué tendrías que tener responsabilidad? No, entiendo la parte de no tienes responsabilidad. O sea, sí entiendo eso. Pero sí puede haber una demanda va a haber. Una demanda y sí puede haber un reclamo sobre la póliza de RC. Eso puede haber en todos lados. A lo que voy hay un reclamo sobre la póliza de RC. Sí. Tienes una liberación de responsabilidad, tienes evidentemente todo en orden y condición correcto, el compliance de la compañía cercioró la administración del riesgo, o sea, tienes todo lo adecuado dentro de una póliza para eso. Hay un reclamo, obviamente, por un fallecimiento derivado de actividades que suceden aquí con un coach encargado. Vamos a poner el escenario en donde sí es un mal golpe. ¿Puede haber una cobertura? A ver, ¿que puede haber una cobertura? Sí puede haber una cobertura. Ahora, la cobertura, es que no todas las coberturas necesitas, por ejemplo, que tengas una sentencia definitiva donde te condeno. Pero a lo mejor, efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces las aseguradoras también tienes que valorar el riesgo de llevar un litigio a las últimas instancias o salir y hacer un pago y decir, ¿sabes qué? Sí, estoy de acuerdo, vamos a compensarlo por esta razón. Ahora, también partes de la base de que o sea, hablamos hace rato de los abogados y de los jueces y demás. Entonces, eso también es un tema de valoración de una persona revisando un tema en el que es ajeno. Entonces, a lo mejor tú puedes decir, oye, tengo todo, cumplo con todo, o sea, este lugar está perfectamente, está en regla, pero a lo mejor el juez no lo ve así. Oye, ¿sabes qué? Tuviste que haber efectuado X o Y cosa o no tomaron en cuenta tal y tal cosa y a lo mejor ahí ese es el problema. Entonces juegas con riesgos. Eso es a lo que voy. Totalmente. O sea, si fuera un evento como el que me estás planteando así y todo está en regla, pues técnicamente no tendrías por qué responder. Van a buscar cómo reclamar, como sí. Pero bueno, eso ya es parte del trabajo que hacemos nosotros en el día a día. Cambiémosle un pedacito. Sí. No se muere por el golpe, se convulsiona y sí tienes un médico aquí. El médico lo atiende y se le muere por no atenderlo con las condiciones óptimas. A ver, si no tienes las condiciones óptimas que te pide la ley para, por ejemplo, para atención de urgencia, supongamos que no tienes un desfibrilador aquí. Exacto. Le da un paro cardíaco, efectivamente ahí tienes un incumplimiento, ¿no? Entonces ahí sí hay una responsabilidad porque tú tenías que haber previsto esa situación y no cumpliste con toda la ley. A mí eso es lo fascinante que yo creo que hay en todo el tema de responsabilidad civil, que cosas muy pequeñas cambian completamente el contexto de una cobertura. Sí. Entonces, el contar bien una historia es sumamente importante. Totalmente. Para una buena defensa e inclusive para un buen reclamo. Totalmente. Y ahí, por ejemplo, eso es bien importante, que la gente a veces no lo valora o no lo visualiza. Pero lo que hiciste antes del juicio y cómo, o sea, el intercambio de información, de documentos, de todo, o sea, cómo te carteaste con la otra parte para saber para ver que hiciste todo lo que se tenía que hacer, para ver que el lugar contaba con las condiciones, para tener un perito que haga una valoración de esto, es fundamental. Si tú llegas a un juicio sin todas esas valoraciones, pues obviamente es un juicio donde desgraciadamente vas a acabar tú asumiendo la carga de la prueba de todo. Entonces, es súper importante. Entonces, muchas veces el proceso de ajuste en general es es un momento adecuado para hacer y dejar asentado muchas de las cosas que han pasado. Por ejemplo, oye, que hicimos una inspección en el lugar y vimos y hablamos con el coach y le dijimos, oye, a ver, explícame, ¿tú cuál es tu capacitación? ¿Tú tal?
Oye, y valoramos todo, las condiciones del lugar, todo. Eso hace toda la diferencia de cara a un siniestro y cara a un juicio, Totalmente. ¿no? Y regresamos a donde empezamos. ¿Qué errores cometemos? Porque no me quieres decir, ¿no te quieres echar en contra de las aseguradoras o qué? Las aseguradoras, digamos. Sí se cometen errores. Sí, a ver, por supuesto que se cometen errores, pero ese yo creo que son errores, te voy a decir una cosa, creo que son errores de una mala cultura que tenemos en México, en general. O sea, ¿qué es lo que pasa? Pensamos que ahorrarnos dinero en una asesoría legal adecuada es ser listos y no pensar en el futuro, ¿no? O sea, mira, los abogados no los voy a tener para este tema, pero no importa, vamos para adelante. Entonces, esos son los clásicos errores. Por ejemplo, el error de identificar, que nos ha pasado mucho, ajustadores. Tienes un ajustador y nombras, por ejemplo, un ingeniero para un tema de RC. O sea, necesariamente tienes que tener un abogado para un tema de RC. O sea, para daños, ingeniería, obra civil, no te lo discuto, pero, por ejemplo, un abogado es fundamental que lo tengas para esto. ¿Por qué? Porque el abogado va a saber si este lugar, oye, ¿qué normativo está regulado este lugar? ¿Qué necesitas para operar este lugar? ¿Qué permisos necesitas para este lugar? ¿Qué condiciones tiene que tener la persona que está al frente de un lugar como estos? Y eso es importante. Eso no lo hace la aseguradora pensando que se está ahorrando unos centavos que al final acaban convirtiéndose en millones. Y esa es la parte importante. Y ahí, ya para finalizar, porque a ver, tenemos temas para, ¿no? Para aventarnos, sí. Para aventarnos. Ya hacemos el próximo episodio solo para ti con las niñas y ya nos dejan a nosotros afuera. Okay. Sí. Pero a ver, para finalizar y tocar un tema importante que dijiste de las abogadas o abogados ajustadores. Cada vez hay más abogados ajustadores. Sí. Que cuando entra el abogado, critica mucho el trabajo desempeñado por el abogado ajustador, güey. Sí. ¿Qué pasa? Ese es el ego del abogado. O sea, ningún abogado te puede decir, o sea, ningún abogado va a decir que el otro abogado perfecto, ¿no? sí, redactó bien los documentos o hizo el análisis adecuado. Pero es un tema de egos. Diego, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos como abogados hoy en día en el mercado. O sea, Como no en el industria, mercado, güey. como industria. Como industria. Yo le llevaría a como industria. Sí. Entonces, efectivamente, la reacción de que no quieras abogados metidos en los problemas es porque el mismo abogado ha sido la causa de muchos de esos conflictos. Sí, es algo que causa miedo, ¿no? No sé por qué, te quería preguntar también, ¿por qué los siniestros complejos dicen, no, es que ya van a demandar y todo el mundo, no, vamos a ver cómo lo resolvemos, porque demanda implica, por lo menos en los oídos, hay veces que quizás sea la mejor vía porque nadie se va a poner de acuerdo en el manejo. ¿Has estado en algún reclamo con demandas fuertes, güey? Sí, algunos. Fuertes. Fuertes, penales y todo. ¿Contra ti? No, totalmente. Entonces no ha estado, ¿verdad? Pero por eso es la pregunta. No, porque la gente que ha estado en esos procesos, güey, entiende el infierno que se vive, güey. Sí, puede ser. Porque cambias, ya no estás en un estire y afloje, güey, ya estás en imposiciones de poder en donde un siniestro ya deja de ser siniestro y ya es una presión, ya es un tema súper complicado, entonces... Pero eso es a ver, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando veo ese tipo de... Porque te tocan ese tipo de casos. Sacan al Rottweiler a pelear. Y entonces la reacción normal es saquemos entonces nosotros al Rottweiler también del otro lado. Y entonces los dos Rottweilers se muerden y se ladran y empieza a haber un problema. Y ya se acabó la discusión, la comunicación, todo. Ya no hay canales de comunicación, ya se rompió todo. Y entonces es un choque tremendo. Y entonces... ¿qué es lo que haces? O sea, agarras al primero que ves y entonces lo metes en el problema y entonces denuncias penales, y empiezas a generar un problema más grande de lo que es. ¿Qué hubiese pasado si, por ejemplo, tú en vez de tener al Rottweiler, metes a un abogado, no metes al Rottweiler, metes a un mediador. A un mediador. Conciliador. Que te pueda arreglar el problema y que te pueda decir, que te puedo decir, Luis, ¿sabes qué? Tu caso tiene estas dificultades y este caso es así. Y yo veo que tiene 60-40 de ganar.
O sea, y esa situación, el problema es que muchas veces la gente y las aseguradoras, a veces pasa eso, que no entienden que el famoso dicho es un mal acuerdo, mejor que un buen pleito. Así es. Entonces, eso no pasa. Y muchas veces y eso es cultura de nuestro país, muchas veces pasa. Es yo las puedo más que el otro. Entonces, ese de yo las puedo más que el otro es hasta que no acaba todo en destrucción y acaban prácticamente todo el mundo. Que los únicos que ganan, se lo decía a un amigo mío hace mucho tiempo, le decía, a ver, tuvo un pleito familiar enorme y todos se peleaban por la herencia. Le dije, mira, te voy a decir, y yo soy abogado, el único que gana en estas situaciones es el abogado. Claro. Y el que se lleva el dinero es el abogado. Ustedes no lo van a ver. Pero ¿qué es mejor? O sea, recuperar de lo que puedes recuperar ahorita y sentarse a una negociación adecuada, que pierdas, porque vas a perder, o le regalas tu dinero al abogado. Sí, totalmente. ¿No? Totalmente. Oye, amigo, Sandy, ya para cerrar, de todo lo que hemos platicado, ¿no? y de todo lo que hemos avanzado, si nosotros vemos hoy en día el mercado, ¿no? Mujeres, hombres y todo lo que hemos estado avanzando, que cada vez hay más especialistas por línea, que cada vez hay conflictos más grandes, abogados por todos lados. Si yo les preguntara cuál es la solución para no llegar a un conflicto, ¿qué me dirían ustedes como abogados? Yo la mediación, o sea, salir a mediar, a negociar siempre antes de que ya tengas una bomba explotada o, como nos hicimos, el siniestro incrementado, ¿no? Entonces, sí, yo sería de un buen arreglo, justo como lo mencionaba Miguel, un buen arreglo antes. O un mal arreglo. Pues yo creo que cada quien se queda con sus heridas o con lo que Pero pasa, si dices ¿un buen arreglo para quién? Pues, ¿Para la compañía de seguros o para el tercero afectado? Pues tratamos de que sea para ambas partes, pero sí sería en este caso pues para tu cliente. Entonces, y ese es el dilema por el cual no llegamos a la conciliación. Sí. ¿Y tú, amigo, qué? ¿Cómo lo A ver, yo... Hay que pagar todos los siniestros, güey. No, a ver, yo no... A ver, primero es si tiene que volverse un conflicto o no. O sea, el problema... Y, a ver, yo tampoco soy de la idea de que el litigio no lo dejes fuera. El litigio es una herramienta. Como la negociación es una herramienta y como la relación entre asegurado y asegurador también es otra herramienta. O sea, y es un negocio. Entonces, ¿qué es lo primero? Si yo voy y me volteo con mi cliente y le pego 2 cachetadas para no pagarle un siniestro, pero no veo la relación a largo plazo que representa eso, tengo un problema, porque no puede ser que mis clientes los esté lastimando de alguna forma o los esté denostando. O sea, la relación comercial es importante. Correcto. Y esa relación comercial tiene que prevalecer en la medida que sea una relación adecuada y de buena fe. Pero también, oye, la negociación, a ver, estamos teniendo una diferencia, vamos a sentarnos y discutirla. Oye, ¿sabes qué? No nos podemos poner de acuerdo. Está perfecto. No tenemos por qué ponernos de acuerdo. No tenemos por qué llegar a un arreglo tú y yo. ¿Sabes qué? Pasemos al litigio que lo define un tercero. Pero esa forma civilizada de hacer las cosas y decirles, a ver, como no nos podemos poner de acuerdo y yo me interesa tanto la relación comercial que tengo contigo, no nos vamos a desgastar tú y yo. Pongámoslo enfrente de un tercero, pongámoslo enfrente de alguien que nos defina qué hacemos y ya. O sea, yo creo que es cambiar la forma de ver los problemas y valorar de alguna manera la relación comercial que tienes. Entonces yo no lo veo como nada más dejarlo a la negociación, sino, ¿sabes qué? Son herramientas y utilicemos la mejor para que tampoco nos desgastemos. El problema es que llegas a un punto de desgaste full, ¿no? Y no hay otra. Fíjate que lo que yo creo es los participantes del lado de los aseguradores, reaseguradores y todos los involucrados tienen que tomar decisiones mucho más oportunas de las que normalmente se toman. Eso. Normalmente el abogado llega cuando el problema ya está. Sí, ya está todo. Y es por un tema a veces de no gastar. ¿No? Yo creo que con el expertise del mercado, tú ya sabes qué siniestro se va a complicar.
Entonces yo creo que el involucramiento a tiempo de los expertos, eso es algo que podría facilitar muchísimo un cierre correcto. Sí. Un ajustador acompañado con un abogado con los peritos correctos, yo creo que esa es la defensa más fuerte Totalmente. que tenemos como sector. Sí. Totalmente. Ya todos los instrumentos que tienen como abogados de negociaciones y todo, es eso. Pero el punto de la toma de decisiones correcta, creo que es la mejor defensa que tenemos. Totalmente. A ver, lo hemos visto. A mí me ha tocado verlo. Cuando tú le presentes un dictamen pericial de un perito reputado, o sea, un buen perito, y le dices al asegurado, ¿sabes qué? No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo un perito y te está diciendo todo esto. O sea, cambia la conversación completamente, ¿eh? O sea, siempre hay asegurados que te van a decir que no y les da igual y que tienes que pagar y hay una percepción ahí muy particular de que el seguro lo contratas para que te pague cuando pasa algo, que no necesariamente es así. Pero cuando tú le muestras a alguien un documento de una persona que es tercero, que lo hizo adecuadamente y que dio las causas del siniestro, las conversaciones suelen distenderse y se vuelven en otra esfera. Entonces sí, los especialistas son importantes. Muy bien, pues gordito, ¿te quieres despedir? No hablaste tanto, güey. No, bueno, es que ahorita también vamos a hacer un pequeño ¿Y no te querías agotar? un pequeño Sí. manopleo, vamos a echar aquí un sparring. Van a pelear los güeros. Ellos van a pelear. Van a pelear los güeros. Nos da ¿No? unas tundas luego verbales a ver qué tal nos da físicas, ¿no? Pues amigo, Gracias. despídete, por favor. No, gracias a todos por acompañarnos. También vamos a darle las gracias a Miguel por Hombre. estar con nosotros. Muchísimas gracias. A Sandra también, nuestra invitada especial. Muchas Gracias. gracias. Que no estabas preparada, pero No, Pero bueno. gracias. aprovechamos que Sí. estabas aquí. La abrimos No, juntos. la amigo, abrimos. muchas gracias. No, hombre. ¿no? Gracias Por el compartir su apoyo, tiempo ¿no? y su experiencia, y su- Por el apoyo que siempre nos han dado, Sí, ¿no? hombre. Por subirse. La próxima vez lo hacemos Sí. más fuerte, Sí. ¿no? Pero de verdad, muchas gracias. Gracias a ustedes, sí. Entonces, amigos, hasta la próxima. Bye. Gracias. Bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en otro episodio. Gracias a Miguel por su tiempo y ahora sus lecciones de vida. Nos vemos en el próximo episodio.